Taller de literatura hoy con Toni García Arias, a quien hemos pedido que por una vez deje a un lado sus labores como docente y nos hable de su labor como escritor. Toni ha publicado ensayos sobre adolescencia, sobre aprendizaje y sobre otros muchos temas, y al mismo tiempo ha publicado varios poemarios, por ejemplo Todos los puertos o Ángeles caídos, y esta novela, Mentiras para no estar solo, que va ya por la segunda edición y merecería aún más lectores. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Alba. Encantado de estar aquí. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de la novela, ¿no? ¿Cómo la encuadrarías? ¿Tú dirías que es una novela negra? No sé, ¿con qué matices, ¿no? Estaría dentro de lo que se entendería como novela negra, pero con un, digamos, con un pozo psicológico y social muy importante, que es la parte que más me gustaba a mí de toda esta trama. El aspecto psicológico de cómo nos conduce a ciertos aspectos en la vida y cómo nos va conduciendo a ciertas acciones en la vida. Que a lo mejor no hubiéramos imaginado nunca, ¿no? Que éramos capaces de hacer, ¿no? Efectivamente. Claro. No es la típica novela negra en cuanto a que hay un malo, un bueno, o sí, ni muchos asesinatos, ni cosas por el estilo. Ni mucha violencia, ¿no? Sino que hay una trama compleja y toda esa trama es debido a, pues, a esa parte emocional que nos va conduciendo a veces en la vida a situaciones que nunca habíamos imaginado. Por ejemplo, vamos a hablar de uno de los principales protagonistas. Digamos que hay como dos líneas de acción, una se sitúa en España, otra en Estados Unidos, y hay un protagonista en la de Estados Unidos que es John Veiga, ¿no? Sí. Así, si no supiéramos nada de él, diríamos pues que tiene ascendentes gallegos, sabiendo que tú eres gallego, ¿no? Y que vive en Estados Unidos, ¿no? Hablemos un poco de este personaje, ¿cómo se te apareció? ¿Cuáles son sus características más salientes, más importantes? Mira, la parte fundamental es que, bueno, en el pueblo de donde yo soy, en Laraxe, que está en el municipio de Cabanas, en A Coruña, pues es un pueblo muy pequeñito, hay unos 800 habitantes, pero hubo en su época un índice de emigración enorme, ¿no? De emigración enorme. Hubo muchos emigrantes a Suiza, pero hubo mucho emigrante a Estados Unidos, ¿no? Y eso, cuando se comentaba, y yo era pequeño y lo oía a mis abuelos, se lo oía a mi padre, se lo oía a mi madre, que comentaban que pues un tío, un abuelo suyo, un primo suyo había migrado. A mí siempre aquello me llamaba mucho la atención de cómo alguien en aquella época, ¿no?, podía recorrer 30 kilómetros para llegar a Coruña, que aquello llevaba lo suyo porque no había los medios de transporte hoy en día, ¿no? Luego cogías un barco que no sabías hacia dónde te llevaba y llegar al Nueva York, que era la Roma de la actualidad, ¿no? La Roma actual, ¿no? Que estaba aquella enorme ciudad creciendo y estaba siendo el centro del mundo, ¿no? Y entonces el sentirse apartado de toda tu familia, sentirse apartado de todo lo que quieres y en un mundo que desconoces, el idioma que desconoces, la forma de vivir, pues me llevó a crear al padre de este personaje. Y entonces, a partir de ahí, lo que puede sentir un hijo desarraigado, digamos, de un padre que no es propiamente de ese sitio, y abordar desde este punto la emigración gallega. Porque el personaje, digamos que hay un momento determinado en que algo que él no controla en su vida, correcto, que es sencillamente un accidente, ¿no?, provoca un cambio, ¿no?, que le va a ir dirigiendo por un camino totalmente insospechado. ¿No? Esa parte, la parte psicológica, la parte social que te digo que me encanta, de que a veces nosotros nos creemos que somos los que vamos dirigiendo nuestras vidas, ¿no? Y muchas veces son los acontecimientos los que te van conduciendo hacia otro lugar que es desconocido. En este caso, a partir de un incidente absolutamente normal que nos puede suceder a cualquiera de nosotros en la vida, se desencadena una serie de situaciones problemáticas que te hacen tomar decisiones, y unos tomarían una decisión, otros tomarían otra, pero cualquier de esa decisión te va a llevar a un sitio totalmente distinto al que tú creías, ¿no? O sea que no. Yo creo que un poco el tema de la novela es ese, ¿no? Es decir, tanto en este personaje como en Alicia, que es el personaje principal, ¿no?, digamos, de la trama española, ¿no? Son personajes que se ven sorprendidos por cosas que no controlan en su vida, ¿no? De pronto, en el caso de Alicia, yo creo que sin hacer spoiler podemos decir que ve el suicidio de su pareja, ¿no? De pronto, y sin mediar explicación de ninguna clase, ¿no?, el otro desaparece, ¿no? Se tira por un balcón. Esa parte que, fíjate, puede suceder en cualquier momento, puede suceder en la vida diaria, hay aspectos así que suceden y que desencadenan una serie de acontecimientos que uno nunca imaginaba, ¿no? En este caso, la novela está construida
que además es totalmente diferente a cómo escribo poesía, porque en este caso fue como una construcción de dos torres paralelas que en un momento determinado tenían que coincidir. La vida de John Veiga, que vive en Estados Unidos, y la vida de Alicia se van a entrelazar por una cuestión que nadie imaginaría nunca, ¿no? Y como a veces, y a todos nos puede suceder, a mí me ha sucedido, de hecho, una persona que está en el otro lado del Atlántico de repente se pone en contacto contigo porque ha leído algo de ti o porque ha escuchado algo de ti, y esa parte, es decir, a tantos kilómetros de distancia, las casualidades que nos unan, y luego vernos aquí, en España, que me ha sucedido, pues es algo realmente maravilloso, y no lo hubieras imaginado nunca, ¿no? Nunca. Y digamos que, ¿cómo se te ocurrió la idea? Es decir, ¿cómo fue el origen, ¿no? La prehistoria un poco de esta novela? Mira, porque es tu única novela, ¿no? Hasta ahora. Sí, mi primera novela, espero que haya alguna más. De hecho, hay mucha gente que dice que esa requiere una segunda parte. Bueno. No sé, habrá que pensarlo, Pero se me ocurrió principalmente yo quería hacer una novela de construcción, es decir, un poco de arquitectura. Quería no hacer una novela lineal, sino una novela que tuviera una trama donde dos personajes completamente distintos acabaran entrelazándose a través de un acontecimiento que en principio no tendría insospechado, ¿no? Y quería, por un lado, tratar el aspecto de la inmigración o del sentimiento de cómo se puede sentir una persona migrante sin tener unas raíces, que eso es muy, muy difícil, porque vivir en un país donde no tienes una red que te aguante en caso de que te vaya la vida mal, como les pase a este personaje, que son personajes emocionalmente heridos, pues quería tratar ese aspecto psicológico, y luego el de una persona que nunca ha tenido suerte en la vida. Nuestra personaje española, Alicia, que nunca le han ido bien las cosas desde el principio. Y todo esto tiene, digamos, una base pues social de la gente que yo voy conociendo en la vida, que me va contando sus historias, porque soy muy hablador. La gente me cuenta pues de su vida, de la vida de sus primos, de la vida de sus padres. Y todo eso yo quería reflejarlo de alguna manera en esta novela, ¿no? Que todos de alguna forma estamos emocionalmente heridos, y que la vida nos va conduciendo a nosotros más que nosotros conduciéndola a ella. ¿Y hay alguna solución para esa herida? Solución. La mejor solución siempre es el cariño y el amor, claro. Es la fundamental, ¿no? Estamos muy solos hoy en día en la sociedad, y quería reflejarlo también un poco aquí, ¿no? Lo que te digo, emocionalmente todos estamos heridos porque cada vez estamos más solos. Ya las familias cada vez son más pequeñas, ya cada vez tenemos menos relación con las familias, poco tiempo para disfrutar con los amigos. Entonces, la soledad es lo que está haciéndonos a las sociedades actuales el perder un poquito ese equilibrio emocional y psicológico que antes teníamos, ¿no? Ahora hay mucha gente que vive sin red. Yo lo digo muchas veces con respecto a los padres y sus hijos. Los hijos, cuando saben que sus padres van a funcionar como una red, se arriesgan a todo. Y hoy vivimos muchos de nosotros sin red, sin familia que nos acoja, sin amigos que nos acojan al 100%, y era lo que quería un poco plasmar, ¿no? Dos soledades que, fíjate, al final se van a unir. Muy bien. Y en el fondo, quiero decir, la solución esta es la misma que canta la poesía, ¿no? Porque al final, ¿tú qué dirías? A ver, ¿cuál dirías tú que es la función principal de la palabra poética? Principalmente cuando escribo, fíjate, yo he escrito 3 poemarios, tengo 3 poemarios publicados, y cuando los cojo después de un año, después de 2 años, los leo y me son completamente ajenos. Es como si no los hubiese escrito yo. No sé quién los escribió con mi mano, pero yo no he sido. Yo creo que la palabra tiene que, una vez que alguien la escribe, ya le pertenece al lector, como se dice habitualmente, ¿no? Para mí, fundamentalmente, lo que hace la palabra es crear sentimientos, sensaciones, y cada una puede generarlo en un momento determinado, sensaciones distintas. Hoy me genera una sensación este poema, y mañana este mismo poema me genera una sensación distinta. Y a ti te traerá ciertos recuerdos que a mí no me traerá, pero me traerá otro. Entonces, lo bonito de la literatura es precisamente eso, que un solo libro puede ser millones de libros dependiendo de quién lo lea. Claro. ¿Y tú cómo sabes que cuando escribes un poema, ¿no? ¿Cómo sabes que ya has terminado de escribirlo? En la poesía, la forma de escribir poesía, por lo menos para mí, la forma de escribir poesía, la forma de escribir novela, para mí es totalmente diferente. Esto es mucho más técnico, y un poema es, digamos, mucho más emotivo y mucho más impactante. Yo digo que la novela puede ganar por puntos.
utilizando un símil pugilístico, puede ganar por puntos, pero un poema tiene que ganar por KO. Si un poema no gana por KO, entonces no es un buen poema. Entonces yo sé que el poema está finalizado cuando lo dejo reposar, lo leo al cabo de 2 meses o al cabo de 2 semanas, lo vuelvo a leer y veo que el principio y el final son por KO. Y digo, el poema está finalizado. Porque esa forma de decir es redondo no se tiene tanto en la novela. En el poema sí. En el poema, una vez que lo lees, dices, Dios, es que me ha quedado perfecto, es justo lo que quería expresar y tal como lo quería expresar. Aquí yo, si la vuelvo a revisar, la cambio otra vez, y si la vuelvo a revisar dentro de 3 meses, la vuelvo a cambiar otra vez, cosa que en la poesía no me sucede. ¿Y de qué sirve la poesía al poeta? Yo creo que la poesía es una forma de recuperar recuerdos. Yo creo que la poesía es una forma de recordar, principalmente. Eso es expresar lo que has sentido a lo largo de tu vida. Es como un ejercicio de memoria para mí. Y a partir de ahí ya no te pertenece a ti, ¿no? Yo con la poesía escribo, mi poesía es muy triste y sin embargo yo soy una persona muy dinámica, muy alegre, y sin embargo mi poesía pues es más reposada, más triste, porque quizá pues ciertos sentimientos que haya habido en mí, ciertas sensaciones que he tenido, las he volcado a través de una hoja, las he plasmado ahí, y como que una vez que quedan ahí ya es parte de un recuerdo, ¿no? Yo tenía un amigo que decía que había básicamente 3 tipos de poesía, ¿no? Una que era la poesía dramática, en la que voces distintas entran en conflicto y se enfrentan o se complementan. Tal. Luego, la poesía lírica, que era cantar los límites de lo humano, es decir, quejarte. Y luego otra, que era la poesía épica, que era establecer qué es memorable. Es decir, cuando tú tratas de recordar lo que no debe ser olvidado, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo en ese tipo de definición. Yo la mía es un poco más épica, porque mi poesía está más relacionada con vivencias personales y sensaciones y emociones que he tenido en un momento determinado, pero sí que es cierto que el otro tipo de poesía es la que podríamos definir en esos 3 grandes bloques. Y fíjate que yo creo que la poesía es fundamental no solamente para el poeta, sino para la vida. Es una forma de aprendizaje. Esa era mi siguiente pregunta, es decir, ¿de qué sirve la poesía al que la lee, ¿no? Sí. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en educación hoy en día, ya no te voy a hablar de las ciencias sociales en sí, sino de que la filosofía y la poesía no está desde primaria. Se trabaja la poesía de una forma, pues bueno, más, digamos, como más de lectura, más técnica, pero no el sentimiento que produce la poesía. Yo creo que la poesía y la filosofía lo que hacen es llevarnos al punto máximo de espiritualidad, que otras ciencias o otras ramas del arte pues a veces no son capaces de llegar, ¿no? Entonces yo introduciría la poesía dentro de la lectura de la poesía, la lectura de la filosofía desde primaria, porque yo creo que eso hace que el ser humano pues sea mucho más humano, correcto, sí. Bueno, pues ha sido un verdadero placer, Toni, muchísimas gracias. Seguimos ya, la próxima vez que nos veamos, volvemos al tema docente, perfecto, ¿vale? Muy bien. Pero ha sido un verdadero placer leer la novela. Gracias. Muchas gracias a ti.